Vamos a otra de nuestras habitués en nuestro magazine a la 1:41. La bienvenida a nuestra querida Leimi Lora. Bienvenida. Gracias, Roberto. Hola, José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Encantada de estar con ustedes nuevamente en este martes. La semana pasada, Pintor, iniciamos un tratamiento en torno a los mitos con el sistema de pensiones de la República Dominicana. Leimi ha hecho un decálogo, porque son 10 mitos, ¿no? Así es. Mitos. Entonces nos quedaron estos seis mitos. Antes de pasar a lo que falta, no puede conmigo, Pinky Lady. Mira, recordemos el WhatsApp, que es solo para hacer preguntas sobre el fondo de pensiones a Leimi Lora, el WhatsApp y la dirección electrónica. Gracias, Roberto. Sí, bueno, ante todo, Roberto, felicitarte a ti y a tu equipo en el Día del Periodista, aquellos que nos honren con esa profesión, que sigan informándonos pues con veracidad, oportunidad y claridad. En el caso nuestro, como bien señalabas, pueden contactarnos al 809-467-3390 o a nuestro correo electrónico afpreservasteorienta@afpreservas.com. Perfecto, ahí tienen el WhatsApp, cualquier pregunta sobre el tema del fondo de pensiones, por cierto, y ya por eso es que se alargan los temas de los mitos, pero ayer el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, resaltaba y daba un nuevo espaldarazo al sistema de fondo de pensiones, a las aseguradoras de nuestro país, ante la recuperación en el mes de marzo de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Recordamos que en febrero, ante la variación de la tasa cambiaria que dispuso el Banco Central, afectó sobre todo los que tenían inversiones en fondos de pensiones en dólares. Y entonces eso se reflejaba de alguna manera en una caída en la rentabilidad que volvió a sus niveles, incluso superó lo que había generado en el mes de enero para muchos de los fondos de pensiones, y demostró una vez más lo que se había dicho en su momento, que era real, no es un cuento, no era un dinero para robarle a nadie, no era un dinero que se había perdido, no era un dinero que se había escondido, correspondió a un movimiento monetario en medio de esta crisis, y sin embargo, una vez reajustado esto y hechas sus operaciones, los propios fondos de pensiones, se recuperó con creces y el CONEP dio un espaldarazo, y eso hay que resaltarlo. Ni nos han dado la espalda, ni nos ha faltado información a cada uno de las personas que cotizamos, que tenemos allí nuestro dinero colocado. Entonces, hay que reconocer eso importante en cuanto a la salud que sigue presentando el sistema de pensiones en nuestro país. Muchísimas gracias, Roberto. Que una persona como tú, con la credibilidad que tienes en medios y dentro de nuestra población, pues pueda reconocer las bondades que tiene el sistema y la importancia de la información y el esfuerzo que se está haciendo, tanto a AFP Reservas como a las demás que conforman el gremio y el sector, para justamente quizás reivindicando ese derecho que teníamos pendiente de que nos informaran con mayor oportunidad las cosas. Pero qué bueno que se resalte esa labor que se está haciendo ahora, donde prácticamente todos los días nos encontramos con una publicación, ya sea a través de la asociación o ya sea a través de manera individual de cada una de las AFP, incluyéndonos nosotros como AFP Reservas, donde estamos llevándole a la información oportuna, rápida, veraz, clara, sencilla, digerible y entendible. O sea que te agradezco muchísimo ese espaldarazo. Un deber. A ti y a tu equipo. Un deber. Ya saben, todo está tranquilo, todo ha vuelto a la normalidad después del impasse de febrero, que no es porque nadie lo quería, ni por capricho de nadie, ni por mal manejo de nadie. Una simple operación financiera que ocurre como en todos lados y que viene por una política monetaria que rige el Banco Central. Es como en los Estados Unidos la Reserva Federal toma decisiones y eso va como efecto dominó afectando a los demás. Ahora, lo importante es que los demás tengan la capacidad
de revertir ese efecto dominó, como ha ocurrido. Y hoy hay otro nivel de rentabilidad en el mes de marzo, cerrando ya casi marzo, a la altura en que estamos en marzo, que pasamos marzo para nuestros fondos de pensiones. Vamos entonces a los mitos. Así es, Roberto. La semana pasada citamos 4 mitos. En el último que nos quedamos fue que las AFP son malas y claramente ya llegamos a la conclusión de que no son malas. Son empresas especializadas que tienen a su cargo una función única y exclusiva, que es administrar nuestros fondos, nuestros aportes, para generar rentabilidad y pagarnos una pensión en la forma que esté establecida por ley, siempre y cuando nosotros cumplamos con los requisitos. Eso nos da pie entonces al quinto mito, que es que me exigen muchos requisitos. De una manera muy sutil lo planteamos la semana pasada con el mito número 2, de que tarda mucho tiempo para responderte. Y entonces ese tarda mucho tiempo para responderte va de la mano con que me exigen muchos requisitos. No es que te exigen muchos requisitos, lo hemos dicho varias veces ya. Es que para poder garantizar que se está pagando correctamente a la persona a quien real y efectivamente le corresponde recibir un beneficio, ellos deben documentar una serie de cosas, de documentos, valga la redundancia, donde se pruebe que esa persona es la que debe recibir el pago. Además, eso va aunado a un cuerpo normativo dispuesto por las autoridades competentes, que son también las que exigen que esa documentación venga adjunto al expediente de solicitud. Por lo que invitamos nueva vez a todos los que nos escuchan y a nuestra población afiliada al sistema a que siempre se documenten, siempre investiguen cuáles son los requisitos necesarios para poder hacer una solicitud, para que así puedan tramitarla de una manera rápida y también comprendan la razón de por qué se exige tal o cual condición o tal o cual prerequisito. Uno de los mitos más comunes que tú le escuchas a la gente cuando te habla del sistema de pensiones, que ella dice, es que yo no quiero seguir ahorrando, no quiero seguir aportando porque es que yo me voy a morir y no voy a ver esos fondos. Lo cual es algo incierto. Y de hecho, si alguno de ustedes me sigue en Twitter, yo me levanté inspirada esta mañana y publiqué un post donde yo digo, el que está afiliado a capitalización individual siempre va a recibir un beneficio, porque y lo hemos hablado ya varias veces. Cuando tú estás afiliado a capitalización individual, independientemente de la edad, independientemente del número de cotizaciones que hayas reportado, siempre te van a pagar aunque sea la pensión mínima. Incluso si tú no alcanzas el número exigido por ley, el saldo que te exige la ley, tenemos el Fondo de Solidaridad Social que también nos acompaña llegada la edad de 65 años, que también se va a sumar ese saldo que tú tienes para que te paguen la mínima. Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos casos que lo hemos discutido, de personas que no entraron con 45 años de edad o más, lo que hemos denominado ingreso tardío, pero que como entraron entre 40, 43, 44 años, llegaron ya a la edad de 60 años o tienen más de 57 y no están trabajando, y le están pagando la pensión mínima hasta agotar su saldo. O sea que de una manera u otra, ninguna administradora de fondos de pensiones se queda con tu dinero. Si te discapacitas, igualmente te reconozco una pensión por discapacidad. Y si falleces, tu familia puede recibir o una pensión o le van a devolver lo que tú tenías acumulado en tu cuenta de capitalización individual. O sea que no hay forma alguna de que la AFP o de que el sistema de pensiones se quede con el dinero de los afiliados. Ahora bien, aunado a todos los mitos anteriores, recordemos que nosotros tenemos que cumplir con la parte que nos corresponde de llevar la documentación exigida y de hacerlo en el plazo que también está exigido por norma. Otra de las cosas que siempre se dice, y fíjate que es lo que ha generado el debate de si preservar o no el modelo de previsional que nosotros tenemos de capitalización individual, es que hay quien entiende que el Estado debe pagarte un 100% del salario que tú percibías antes de jubilarte. Y yo le pregunto a la gente, si el Estado ya de por sí es el garante del sistema dominicano de pensiones, por ley, por constitución, siendo un derecho humano, siendo un derecho constitucional, el de la ley, la seguridad social es un derecho que el Estado tiene la responsabilidad inalienable de respaldarlo y de garantizar que el mismo se desarrolle adecuadamente, precisamente para resarcir a una persona en caso de que incurra en alguno de los riesgos que están protegidos, que están dispuestos. En ese caso también, si tú cotizas por un 9.97% de tu salario durante un periodo determinado, yo no te puedo pagar un 100% de tu salario cuando tú te jubiles. Tenemos que estar claros. O sea, y además de eso, tú nada más... Porque no es una maquinita de hacer dinero, ese dinero sale de algún lado. Exactamente. De hecho, si miramos los demás países que tienen sistema de reparto, vamos a darnos cuenta que todos han ido disminuyendo el porcentaje de pensión definida que le pagan a sus beneficiarios y han incrementado la edad de retiro
porque se genera una situación complicada entre que me pensiono, el que está trabajando ya no tiene informalidad o no me está cotizando constantemente, porque tenemos muchísimas variables que están impactando el mercado laboral, o sea que el Estado tiene que de su presupuesto seguir subsidiando esas pensiones que están en curso o las que vayan a solicitarse, pero la gente está viviendo más tiempo también, entonces durante un periodo de tiempo mayor también tengo que pagarte pensión. Entonces se han ido reduciendo los beneficios y se ha incrementado la edad para poder acceder al beneficio. Imagínense ustedes en el de nosotros, y esos países cotizan mucho más de lo que nosotros aportamos, entre impuestos y el aporte a seguridad social. Esos países, si tú lo sumas, hay algunos que pagan hasta el 40% de su salario, el trabajador solo, que no es el caso nuestro, donde solamente el trabajador aporta el 2.87% porque tiene un acompañante que es su empleador, que aporta el otro 70% requerido para acceder al beneficio. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes y claros con relación a eso. Sintámonos contentos de que tenemos un Estado que nos respalda, que genera medios para que nosotros podamos ser entes productivos dentro de nuestra sociedad y que también garantiza que haya un desarrollo continuo, constante y progresivo de lo que es la seguridad social aquí en República Dominicana. Luego está el tema de que los gobiernos malgastan mis ahorros, o sea, léase que como sabemos que las inversiones de los fondos de pensiones están colocadas más de un 70% en emisiones de Hacienda y de Banco Central, pero recordemos que lo hemos hablado también muchísimas veces, que nosotros mismos, nuestras aportaciones, somos el protagonista de toda la dinamización y progreso de la economía nacional que estamos viviendo. Siendo los fondos de pensiones el inversionista institucional más importante del mercado de valores, que está llegando a muchísimos sectores donde se generan nuevos empleos, donde se dinamiza el círculo del dinero, o sea, el flujo de caja, ¿verdad? Para poder lograr esos proyectos y que para poder administrar todo lo que es la gran familia que somos el Estado Dominicano. Tenemos que estar conscientes que no hay un mal gasto del dinero, hay una colocación adecuada del dinero que está generando una rentabilidad que te va a garantizar entonces en el futuro una pensión. Concluyendo con ese mito número 8, tenemos que las AFP ganan más que yo, eso también lo hemos discutido muchas veces, es el 9, las AFP no ganan más que tú, lo que pasa es que la AFP es una sola que administra las cuentas de mucha gente, 600,000 personas, con un porcentaje de comisiones sobre el saldo que administran, que es un fee que cobran todas las entidades financieras, y evidentemente cuando tú ves sus estados financieros tú entiendes que es muchísimo dinero, pero ¿cuánto cuesta administrar el dinero de nosotros? Que es lo que la gente nunca se pregunta. Empleomanía, instalaciones, servicio al cliente, promotores, servicios tecnológicos, tienen que tener un sistema operativo también, sistema de riesgos, consultores, todo lo que el costo de la transacción del dinero que se invierte, o sea, los fondos de pensiones no pagan peaje, todo el dinero de mover esas inversiones la asume el administrador del fondo de pensiones, la cuenta de contingencia que tienen que tener que con su capital, o sea, estamos hablando que es una serie de gastos también que ellos tienen que justifican el costo de administración que tienen, y vuelvo y repito, como ellos son en proporción al cálculo que nos generan a nosotros, nuestro estado de cuenta, que también es muchísimo, porque nosotros tenemos un 50% de rentabilidad prácticamente de aquello que hemos aportado, yo entiendo que las AFP realmente no ganan más que nosotros.